Bienvenidos. Hoy vamos a abordar una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho alguna vez. La pregunta del millón. La pregunta del millón, sí. ¿La felicidad te la curras o te toca en la lotería? ¿Podemos hacer algo para que nos pasen cosas buenas o es todo pura suerte? ¿Es un buen punto de partida? Para explorarlo, vamos a analizar a fondo las ideas de un resumen del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Ajá. Nuestra fuente es un audiolibro resumen de YouTube que condensa los conceptos clave mezclando actitud, optimismo y una buena dosis de ciencia. O sea que no es solo filosofía. No, para nada. La misión de hoy es entender si la felicidad es algo que se construye o algo que simplemente te sucede. Es un planteamiento que le da la vuelta a muchas ideas preconcebidas, ¿eh? Lo que se propone aquí es que la felicidad no es un destino aleatorio al que llegas por casualidad, sino el resultado de un proceso muy consciente. Un proceso. Sí. Vamos a ver cómo se entrelazan la psicología, la gestión de nuestras emociones e incluso la bioquímica del cerebro. La idea de fondo, que es potentísima, es que nuestra forma de interpretar la realidad puede llegar a ser más importante que la propia realidad. Eso es mucho decir. Desde luego. Y veremos qué herramientas prácticas se sugieren para cultivar una vida con más sentido y sobre todo con más bienestar. Bien, pues vamos a desgranar esto. La primera idea que aparece ya rompe con un mito muy de nuestro tiempo. Sí. Vivimos bombardeados con el mensaje de que la felicidad es tener el último móvil, hacer ese viaje exótico. Acumular experiencias. Sí. Exacto. Y según la fuente, eso es una trampa que nos lleva a un vacío espiritual. Se normaliza el tenerlo todo, y nos creemos con derecho a ello. Pero, claro, si ese no es el camino. ¿Cuál es la alternativa? Exacto. Esa es la pregunta. Pues la alternativa que se propone es lo que se llama una vida lograda. ¿Una vida lograda? Sí. Y esto implica un cambio de chip total, pasar del foco en el tener al foco en el ser. Vale. Desde esta perspectiva, la felicidad no está en esa gratificación instantánea, en el subidón del momento, sino en algo mucho más profundo. Vivir de acuerdo con tus valores y encontrar un propósito. Entendido. Pero vivir de acuerdo con nuestros valores suena genial, pero también un poco abstracto, ¿no? ¿La fuente da alguna pista sobre cómo aterrizar eso en el día a día? Sí, y es un punto clave. Lo vincula directamente con la autoobservación. Se trata de mantener un equilibrio entre tus aspiraciones, lo que quieres ser, y lo que vas consiguiendo en el día a día, paso a paso. O sea, no es una meta final. Para nada. No es como si la felicidad fuera una cima que se corona, sino más bien el camino. Es el proceso de intentar sacar la mejor versión de uno mismo, con las cartas que se tienen. Un proyecto de vida, no un premio. Vale, un proyecto de vida. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque lejos de vendernos una vida de color de rosa, la fuente afirma algo muy contundente. No existe una biografía sin heridas. Esa frase es dura, pero muy real. Vamos, que el sufrimiento es parte del pack de estar vivo. La clave entonces no es cómo evitarlo, sino qué actitud tenemos cuando aparece. Y eso nos lleva de cabeza al concepto de resiliencia. Exacto. De hecho, se menciona al médico Boris Cyrulnik, que es una eminencia en este campo, y que define la resiliencia como esa capacidad de recuperarse de un trauma sin que éste te defina o te marque de por vida. Sin que te marque de por vida. Sí, y este es un mensaje de esperanza tremendo, porque choca con la idea tan extendida de que los traumas infantiles son una especie de condena. Claro. Se describen 3 pilares para construir esa resiliencia. Primero, las herramientas internas con las que nacemos. Segundo, el apoyo del entorno, de la familia, de los amigos. Y tercero, el respaldo de la comunidad. Entiendo lo de la resiliencia, pero la idea de que un trauma infantil no te marca de por vida puede ser, difícil de aceptar para mucha gente. ¿Realmente se plantea como algo que se borra por completo? Esa es una matización muy importante. No se trata de borrar el recuerdo, eso es imposible. Se trata de que esa herida deje de ser el centro de tu identidad, ¿sabes? Ah, vale. La resiliencia permite integrar ese trauma en tu historia, pero sin que te impida seguir adelante. Es como una cicatriz. La herida existió, pero ya no duele, ya no sangra. Forma parte de ti, pero no te paraliza. Es cambiar el poder que ese recuerdo tiene sobre tu presente. Me parece una aclaración fundamental. Y se va incluso un paso más allá, presentando el sufrimiento como una escuela de fortaleza. Sí. Se describen 5 lecciones que nos puede enseñar el dolor. La primera es que nos obliga a reflexionar, a pararnos. La segunda... es que nos ayuda a entender nuestras limitaciones, a darnos cuenta de que somos vulnerables. Y de que nos necesitamos, claro, totalmente.
La tercera, que a mí me parece preciosa, es que desarrolla la empatía, nos hace conectar con el dolor ajeno. Y las dos últimas son que nos puede llevar a una madurez más sólida y paradójicamente puede ser la puerta a una felicidad más auténtica. Vale. Si el sufrimiento es parte del pack, ¿cuál es el antídoto? Porque tiene que haber uno, ¿no? Claro. ¿Qué se propone para contrarrestar esos momentos difíciles que, como ya hemos dicho, todos vamos a tener? Pues la respuesta es tan sencilla como poderosa. El amor, el amor. Sí, pero ojo, no se habla solo del amor romántico de película. Se refiere al amor en un sentido mucho más amplio. El amor a los amigos, a la familia, a unos ideales, A un proyecto. a unas creencias. La sensación de sentirse querido, acompañado, parte de algo, es el contrapeso fundamental a las dificultades de la vida. Y para que esto nos une a una simple opinión, se apoya en un estudio de Harvard que es increíble. Empezó en 1938. En 1938. Es una locura. Sí. Siguió a las mismas personas durante casi 80 años. Y las conclusiones son de una claridad aplastante. Las buenas relaciones nos hacen, literalmente, más felices y más sanos. Literalmente, se destacan 3 puntos. Primero, que las conexiones sociales nos benefician y la soledad nos perjudica. La gente con más vínculos vive más y mejor. Segundo, que no se trata de tener 1 millón de amigos en redes sociales, No, para nada. sino de la calidad de las relaciones más cercanas. Y tercero, y esto es alucinante, que esas buenas relaciones no solo protegen nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro. Ayudan a que los recuerdos se mantengan más nítidos en la vejez. Y es que es una idea potentísima, porque va en contra de casi todo lo que nos dicen sobre el éxito. No es el dinero, no es la fama, son tus afectos. Es algo tan humano y tan fácil de olvidar en el día a día. Totalmente. Y lo fascinante es que no es solo una sensación subjetiva, tiene una base biológica clarísima. ¿Así? Sí, se mencionan 2 hormonas que nuestro cerebro segrega cuando estamos en buena compañía. Una es la oxitocina, a veces la llaman la hormona del abrazo, Ajá. que reduce la ansiedad y el miedo. Y la otra es la dopamina, la famosa hormona del placer y la recompensa. Claro. O sea que el mensaje es directo. Invertir tiempo y energía en relaciones de calidad tiene un impacto físico y medible en nuestra salud. Es una inversión a largo plazo. Entonces, si hemos hablado de gestionar el sufrimiento y de la importancia de las relaciones, parece que ahora toca mirar hacia adentro, a las trampas que nos ponemos nosotros mismos. A nuestras propias zancadillas, sí. La fuente identifica 2 grandes obstáculos para ser feliz. Vivir anclado en el pasado, que se asocia a la depresión, o vivir con la mirada solo en el futuro, que se asocia a la ansiedad. Las 2 grandes enfermedades de nuestro siglo, según el texto. Es un punto central. Al hablar del pasado, distingue entre la culpa y la depresión. Para la culpa, que es una emoción tóxica que no construye nada, sugiere un ejercicio de visualización muy práctico. ¿En qué consiste? Consiste en imaginar ese evento que te atormenta como si lo vieras pasar desde la ventana de un tren. Está ahí, lo ves, pero ya ha pasado y no puedes hacer nada para cambiarlo. Es aceptar y dejar ir. O sea que una cosa es la culpa por un hecho concreto, que puedes trabajar así, y otra muy distinta la depresión, que ya es un cuadro clínico serio, ¿no? Para el futuro, ahí tenemos la ansiedad, que se define como un miedo vago, difuso, a algo que no ha pasado y que quizá no pase nunca. Y explica el mecanismo cerebral de una forma muy gráfica. Nuestra amígdala, que es como el centro de mando del miedo, almacena recuerdos con una fuerte carga emocional. Ajá. Pone un ejemplo muy claro. Si alguien sufre un atraco por la noche en una calle oscura, es muy probable que su amígdala se active y dispare una respuesta de pánico en situaciones futuras parecidas, aunque no haya un peligro real. El cerebro asocia el escenario con la amenaza y reacciona. Exacto. Provocando taquicardia, sudoración, todo el pack. Pero la clave no es intentar eliminar el miedo, porque el miedo es una emoción básica para sobrevivir. El objetivo es aprender a gestionarlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues se proponen varias pautas. Primero, reconocer nuestros miedos, no negarlos. Segundo, intentar entender de dónde vienen. Tercero, confiar en nuestras capacidades para afrontar los problemas. Activar la creatividad, dice. Justo. Cuarto, y esto es muy importante, educar nuestra voz interior para que nos anime en vez de sabotearnos. Y un detalle que a menudo pasamos por alto y que es fundamental: cuidar el sueño. El sueño. Sí, la falta de sueño nos hace mucho más vulnerables a interpretar la realidad de forma negativa y amenazante. Todo esto de la culpa, el miedo, la ansiedad,
Al final parece que apunta a lo mismo, ¿no? Que el problema no son tanto los hechos en sí, sino cómo los procesa nuestra cabeza. Ahí está el quid de la cuestión. Y aquí llega a una de las frases clave de todo el análisis. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Es que si esa premisa es cierta, y la neurociencia parece confirmarlo, las implicaciones son enormes. Claro. Significa que si podemos reeducar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras emociones. Lo que se explica es que interpretamos el mundo a través de 3 grandes filtros. El primero es nuestro sistema de creencias. El ejemplo que da sobre esto es muy revelador. Si una persona tiene la creencia de que solo se puede ser feliz teniendo un cuerpo perfecto, ¿va a distorsionar la realidad? Totalmente. Cada vez que se mire al espejo, esa creencia va a filtrar lo que ve, magnificando los supuestos defectos y generando una frustración constante. Aunque objetivamente esté sana. La invitación es a atrevernos a cuestionar esas creencias limitantes. Vale, ese es el primer filtro. ¿Y los otros 2? El segundo es nuestro estado de ánimo, que actúa como unas gafas de sol. Si estás de mal humor, lo verás todo más oscuro. Y el tercero es nuestra capacidad de atención. Y aquí se introduce un concepto neurológico fascinante, el SRAA, ¿Cómo? el sistema reticular activador ascendente. Es básicamente el filtro que usa el cerebro para decidir a qué le presta atención. Ah, vale. La analogía que usa es perfecta. Cuando te quieres comprar un modelo de coche concreto, de repente empiezas a verlo por todas partes. Exacto. No es que de repente haya más coches de ese modelo. No, es que tu cerebro ha recibido la orden de que esto es importante ahora y se pone a buscarlo activamente. A mí me pasó con unas zapatillas. Juraría que nadie las llevaba hasta que decidí comprármelas y de pronto estaban en cada esquina. Es verdad, pasa muchísimo. No es magia, es tu cerebro diciendo, esto ahora nos interesa. La aplicación práctica de esto es directa y muy poderosa. Si le damos a nuestro cerebro objetivos claros, ilusiones, proyectos, empezará a detectar las oportunidades que antes nos pasaban totalmente desapercibidas. Y claro, si hablamos de cómo nos afecta el pensamiento, tenemos que hablar del estrés y de su hormona estrella, el cortisol. El famoso cortisol. Se aclara que el problema no es el cortisol en sí, que es necesario, sino mantenerlo elevado de forma crónica. Una preocupación constante puede disparar sus niveles hasta un 50% por encima de lo recomendable. Y lo interesante es que se identifican actitudes muy del día a día como disparadores. Se señalan 3 que son muy de nuestra sociedad. La primera es el deseo de controlarlo todo. La necesidad de seguridad absoluta. Exacto, que se califica de enfermizo. La segunda es el perfeccionismo, que nos convierten en eternos insatisfechos. Y la tercera es la cronopatía. La cronopatía, la obsesión por la productividad, ¿no? Ver el descanso como tiempo perdido. Justo eso. También se desmonta el famoso mito de la multitarea, que en realidad no existe, dice. Lo que hacemos es una alternancia continuada de la atención. Que consume más energía y más tiempo. Sí, es como intentar escuchar 2 conversaciones a la vez. Al final no te enteras bien de ninguna. Y se advierte del peligro de la hiperestimulación, sobre todo en niños y jóvenes. Frente a este panorama un poco agobiante, se proponen soluciones muy concretas para bajar los niveles de cortisol. La más efectiva, y en esto hay consenso científico, es el ejercicio físico regular. Mover el cuerpo. Sí, fomenta la producción de serotonina y dopamina, los antídotos naturales del cortisol. Y otra solución fundamental es aprender a gestionar a las personas tóxicas. Ahí volvemos a las relaciones. Claro. Si las buenas relaciones son un pilar de la salud, las malas son una fuente directa de cortisol. Es la otra cara de la moneda. ¿Y qué claves se dan para gestionar a esas personas? Porque a veces no es tan fácil simplemente alejarse. Se ofrecen 6 pautas. Ser discreto, no darles información personal. Ignorar sus opiniones. Si es posible, poner distancia. ¿Y si no es posible? Aprender a convivir sin que nos afecten. Intentar comprender por qué son así, porque comprender es aliviar. Y finalmente, perdonar. No por ellas, sino para liberarnos nosotros. Y rodearse de personas vitamina, claro. Como contrapunto, por supuesto. Entonces, después de todo este recorrido, la idea principal que me queda es que la felicidad no es algo que te encuentras por la calle, es más bien un trabajo de jardinería interior. Me gusta esa imagen. No se trata de sentarse a esperar a que las cosas buenas sucedan, sino de gestionar activamente nuestro mundo interno, pensamientos, actitudes, relaciones, para influir en nuestro mundo externo.
Exactamente. No es un manual de pensamiento mágico de deséalo muy fuerte y el universo te lo dará. No. Es una guía de acción. Conecta tu mentalidad con hábitos muy tangibles. Cultiva relaciones, gestiona tus miedos, duerme lo suficiente, haz ejercicio. Se menciona incluso el mindfulness para anclarnos en el presente. Es un enfoque integral que nos devuelve el poder y también la responsabilidad. El poder y la responsabilidad. Me quedo con eso. El análisis menciona cómo nuestro sistema de creencias da forma a nuestra realidad. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Cuál es una creencia fundamental que se ha mantenido durante mucho tiempo y que, si se cuestionara, podría cambiar radicalmente